Voy a intentar ser lo más breve posible, pero me sucede muchas veces, recibiendo todo este tiempo y intentas ir acoplando a lo que el Señor ha puesto en tu corazón, aquello que estás recibiendo. Y quiero empezar con una pequeña reflexión, porque me sucede no hoy, yo diría casi todos los domingos. Cantamos lo que queremos, reconocemos la grandeza del Señor, el poder del Señor, su sabiduría, su soberanía, su amor, su gracia, el esplendor de su obra expiatoria en nuestro favor, la expectativa de gloria que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y un inciso, miramos, como dice el salmista, el firmamento, todo lo que el Señor ha creado, y vemos cómo funciona con una exactitud precisa durante siglos todo el funcionamiento del universo sin fallar en nada, porque no estaríamos aquí. Si fallase una pequeña cosa. Y Dios lo ordena todo. Me permitiréis que haga una reflexión en mi mente, en voz alta, como hemos leído esta mañana. Hasta el diablo está dependiente de lo que el Señor permita. Y leemos en su palabra docenas, por no decir cientos, de exhortaciones. Si entramos en el Antiguo Testamento, desde Génesis miles, pero quedando solamente en el Nuevo Testamento, para nosotros la Iglesia, docenas, cientos de exhortaciones, para que hagamos aquello que es la voluntad del Señor. Y me siento con libertad porque no estoy en la intimidad de esta Iglesia, pero sí, bueno, de otras maneras lo comparto con mis hermanos de Montornes. Fallamos más que una escopeta de perdigones. En todo. Siempre. Pero esa no es la voluntad del Señor. Y Él nos exhorta una y otra vez para que vivamos conforme a su voluntad. Porque hemos sido comprados, esto ha salido mucho esta mañana, al precio de la sangre de Cristo, y me perdonaréis que diga, y más. Porque el precio más alto que pagó el Señor Jesucristo es la rotura con Dios, para que nosotros pudiésemos experimentar la comunión con Él. Entonces, bueno, digo esto porque llevo, más de un año, estamos estudiando 1 Corintios en Montornés, y estamos viendo 1 Corintios desde la perspectiva de la salvación de Dios en la iglesia local. Pero hoy no voy a compartiros algo de 1 Corintios. Cuando Gaby preguntó el tema de la predicación de esta mañana, la libertad cristiana, en realidad será la conclusión a la que espero que podamos llegar. Pero se me junta todo. Estamos en el capítulo, justo acabamos de empezar el capítulo 11, y podéis imaginaros, los pensamientos se agolpan. Y todavía esta mañana, cuando me he despertado, digo, Señor, gracias, me has dado la luz. Bueno, los apuntes los tengo, los tengo, y un poco algo voy a seguir, pero la idea, el concepto de la mente de Cristo. Quizá porque ayer estaba pensando durante muchos años, desde el principio de mi trabajo en la banca,
al poco de haber empezado, informatizaron las oficinas. Y finalmente pusieron los ordenadores más o menos como los conocemos hoy. Y cada empleado tiene su ordenador desde donde trabaja. Pero este ordenador no tiene más que una parte de la información y de los programas. Y está conectado a otro central de donde fluía la información. Y pensaba, un poco esto es lo que sucede en nuestras vidas como creyentes. El Señor, dice 1 Corintios 2, os recomiendo que, si queréis, lo meditéis, capítulo 2, toda la Escritura, que hemos sido dotados con la mente de Cristo. ¿Pero qué sucedía en Corinto? Y Corinto no era distinto de nuestras iglesias hoy. No sé si era peor o mejor, pero por el estilo. ¿Qué sucedía en Corinto? La mente de Cristo no gobernaba en la iglesia local de Corinto, porque no gobernaba en la mente, en la vida de los creyentes, porque los creyentes colgaban de su carne y no de Cristo. Bueno, lo digo muy resumidamente. Digo esto porque el tema que quiero compartir esta mañana con vosotros es este. Y empieza en 1 Corintios, vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice, bueno, normalmente casi todos los textos que voy a leer, los voy a leer traducidos directamente del interlineal de Tischendorf, por si veis alguna pequeña diferencia. Dice Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que estando en Corinto han sido santificados en Cristo Jesús, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, bueno, no está Señor, pero de ellos y nuestro. Y aparece una cosa reiterada, el nombre y llamados. Llamado apóstol, llamados santos, el nombre del Señor, del apóstol y de los santos. Pero hay una pequeña diferencia que se percibe a lo largo de la carta, que el apóstol sí vivía según la mente de Cristo. Y estos llamados santos, no. Y solamente empezar la carta, en el mensaje, aparece la primera explosión. Divisiones, contiendas, sectarismos. Yo creo, yo pienso, a mí me parece. Me acerco a los que les parece como a mí. Y en el momento que me acerco más a un hermano que a otro, me separo más de un hermano que de otro. Y la comunión de un solo cuerpo de Cristo, llamados santos, en Cristo, es como que se desvanece y se convierte en una sociedad religiosa muy distinta, pero a modo de los judíos, que adora a Dios. Bueno, no le adora, dice que le adora, pero le canta, levanta oraciones, pero en realidad está separada de la mente de Cristo. Y al andar por su propia mente, se entienden las cosas de diferente manera. El apóstol Pablo, solamente empezar en el primer capítulo y haber señalado todo esto, dice al final del primer capítulo, Pablo les recuerda el mensaje desde la mente de Cristo, por el que fueron llamados y están. El mensaje de Cristo
venciendo en la cruz. Capítulo 1, versículos 23 y 24. Pero vosotros, todo esto, pero, dice Pablo, nosotros, es decir, Pablo y sus compañeros, proclamamos a Cristo crucificado. La primera en la frente. No a Cristo vencedor, que lo es, sino al crucificado. Porque este es nuestro ejemplo mientras estamos en la tierra. Para los judíos, tropezadero. Quedaros con esa palabra, el tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder de Dios, obrando por medio de Cristo, en los que están, vamos a decirlo así, dependientes de la mente de Cristo. 1, 30 y 31. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos ha sido hecho. Y la idea es de algo que ha empezado a ser y continúa siendo. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nos acaba de decir en los versículos 23 y 24, el Señor crucificado, no glorificado. Esto nos llegará el día que venga a recogernos. Los santos en Corinto habían sido insertados al cuerpo de Cristo como nosotros hoy también. Y hechos partícipes de la mente de Cristo. Sin embargo, quiero hacer un muy breve resumen de lo que vemos hasta llegar al capítulo 10. Capítulo 2. Con el mensaje hemos recibido el Espíritu y hechos cuerpo tenemos una cabeza, que es Cristo. Y la cabeza tiene una mente, que es la de Cristo, y esta es la que nos ha sido dada para que rija nuestra vida, pero no solamente nuestra vida personal. Es decir, nuestra vida personal, porque el objetivo no son las personas, sino el cuerpo, el de Cristo, que es la iglesia, que está siendo preparada para ser presentada a Cristo, gloriosa, sin mancha ni arruga, para manifestar, como vemos, ya que ha sido leído Apocalipsis, como leemos en el mismo Apocalipsis, cuando se presenta la ciudad, tiene la gloria de Dios, no como, no, la misma gloria de Dios. Pero para eso Dios está haciendo una obra. Y el objetivo, que es la gloria de Dios, es a través de la iglesia, de la cual cada uno somos estos miembros que formamos parte de un solo cuerpo de Cristo. Pero ¿qué sucede? En el capítulo 3 nos presenta a la iglesia como una finca de labranza que Dios ha adquirido en Corinto. Dios ha adquirido una finca de labranza donde levanta un edificio y esta finca es el lugar donde desde donde Dios se manifiesta a un mundo. Y el mundo ve la operación de la obra de Dios en la finca de Dios, que es la iglesia, de la que somos todos parte. Si en un edificio hay una perforación en la fachada, el edificio tiene una perforación, aunque está en un lugar determinado, aunque es un miembro determinado, vamos a decirlo así, ¿no? O si hay en la labranza de Dios una planta que tiene ha sido afectada por algún tipo de virus o de bacteria o de bicho o de alguna cosa, es decir, la finca va a padecer por eso, ¿no? Y va a no manifestar la gloria de aquel que la ha adquirido para manifestar su gloria precisamente en el lugar donde está. Y en los capítulos 4 al 6, este contraste brutal entre la mente de Cristo y el pensar y el hacer humano, incluso en los creyentes, aquellos que somos parte de un mismo cuerpo de Cristo. Y quisiera un versículo, capítulo 6, versículo 7, porque este versículo cuando llegamos a él en el estudio me impactó muchísimo y me está recordando continuamente en mi mente y en mi corazón cuando miro alrededor y veo mi propia tendencia y la realidad de mis propios hermanos. Hay pleitos, hay contiendas, hay hermanos que defraudan a otros hermanos, en fin, todas esas historias que conocemos docenas, ¿no? Bien, en todas partes. Y dice, de hecho, por cierto, ya es fracaso para vosotros tener pleito entre vosotros mismos. Y dice Pablo, ¿por qué no? Bueno, no está la palabra,
sufrís, sino se sobreentiende. ¿Por qué no más bien ser defraudados? ¿Por qué no escogéis? La idea es, ¿por qué no escogéis? Y aquí entramos en la libertad cristiana. El creyente es llamado a vivir como esclavo, en libertad. De manera que como Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Y cuál era el gozo? El cumplimiento de la voluntad del Padre. Y ahora voluntariamente va a la cruz y decide morir y sufrir por complacer al Padre. Y toda la bendición que va a venir a continuación, como también hoy ha salido, ¿no? Entonces, ¿por qué no escogéis más bien el ser defraudados? ¿Por qué no escogéis más bien ser agraviados? Es decir, libremente escojo la parte del Cristo crucificado. Ahora, el Cristo crucificado es nuestra meta, es nuestro objetivo. Y su mente, y su pensamiento, y su voluntad, y su libre decisión de agradar al Padre es la nuestra. En el capítulo 7 nos muestra cómo vivir la sexualidad con la mente de Cristo. Tenemos un grave problema muchas veces, lo estamos viendo en un estudio que estamos haciendo en Montornes, con la interpretación de los textos, porque los miramos con la mente humana, en lugar de hacerlo con la mente de Cristo. Y entonces hay cosas que nos bailan, que no nos encajan, que tenemos dificultades. Pero con la mente de Cristo las cosas quedan más claras, o quedan claras. En el capítulo 8, viendo la idolatría desde la perspectiva, desde la mente de Cristo, capítulo 9, los juicios carnales menosprecian a quienes viven con la mente de Cristo, como Pablo. Y Pablo, en muchas Biblias pone el título, defendiendo su ministerio. Bueno, Pablo defiende la obra de Cristo, de la que él está siendo partícipe, y por la mente carnal de los corintios está siendo menospreciada. Y entramos en el capítulo 10, donde vemos, Pablo muestra los peligros de la libertad usados desde nuestra concepción carnal. Nuestros derechos, nuestras necesidades, nuestros privilegios, yo. Y en el versículo 14 nos exhorta no a combatir la idolatría, sino a huir, cambiar de dirección. En los versículos 15 al 22 pone en evidencia la gravedad, porque no es compatible esa doble comunión entre la carne y el espíritu. No es posible. Si yo ando por la carne, el espíritu está, vamos a decirlo así, desconectado. Está, pero no está ejerciendo la obra para la que nos ha sido dado. Y hay un versículo en 10:18 que habla de un altar. Y ese altar tiene su sitio. Y en el santuario terrenal, lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el santuario se construía, lo primero el altar, y a partir del altar el santuario. Y Pablo en Romanos 12:1 nos habla del altar del creyente. El altar en el que nosotros tenemos que voluntariamente, libremente, ofrendar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dice Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, os ruego, os suplico, por las misericordias de Dios, presentad vuestros cuerpos viviendo en sacrificio santo, agradable a Dios, vuestro culto lógico, espiritual. Me quedé pasmado cuando, analizando esta palabra, me di cuenta que es la misma que usa Pedro en 1 Pedro 2:2, cuando habla de la leche espiritual. Este culto espiritual. Pero me quedé más pasmado aún que cuando busqué la palabra en el diccionario griego, tiene que ver con el espíritu y con la mente. El culto en la mente. ¿Nos es fácil los labios? ¿No son fáciles las palabras? ¿No son fáciles las acciones, ciertas acciones? Pero en la mente. Nuestra mente y corazón rendidos a la mente del Señor. Bueno, vamos al texto que quería compartir esta mañana. No os preocupéis,
que la introducción es la mitad casi. 1 Corintios 10, 23 al 11, 1. Porque son cosas prácticas. Hemos cantado de la gloria del Señor, de la gloria del Señor, y son cosas prácticas en nuestra vida que Dios ha dispuesto para su gloria. El Señor, ha salido también el tema de la esclavitud, el Señor toma a su pueblo de Egipto y lo libera de la esclavitud de Faraón, tipo de un mundo, y Egipto, a la esclavitud de este pueblo, de su propiedad. Y dice, muy bien, habéis salido de Egipto, pues ahora vamos al desierto para probaros 40 años. Bueno, digo esto porque nuestra realidad personal tiene una gran aplicación en la vida espiritual, pero en lo que tiene que ver con lo humano y terrenal y material, que tiene dimensiones espirituales, eternas, que trascienden a la misma presencia de Dios. Lo que vivimos aquí, nuestra mente, mis pensamientos, lo que yo pienso cuando os miro, lo que pensáis vosotros cuando me miráis a mí, todo esto trasciende la eternidad en la misma presencia de Dios. ¿Y da gloria a Dios o le deshonra? Depende desde dónde nosotros planteemos. ¿Desde la mente de Cristo o desde nuestra conciencia y pensamiento carnal? Informado por nuestra carne contaminada por el pecado. Porque hemos sido libertados del poder del pecado para vivir en santidad, pero no de su presencia, que persiste ahí todavía. Y esto para que la gloria sea para Dios, que es la suya, es de Él, no es nuestra. 1 Corintios 10, 23 dice, todo es lícito, pero no todo ayuda. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque lo de sí mismo, sino lo del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin investigar por la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por la conciencia. Pero si alguien os dijera, esto es sacrificado a ídolo, no comáis, por causa de aquel que lo ha declarado, y por motivo de la conciencia. Conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué soy censurado por aquello de que doy gracias? Así pues, sea que comáis, sea que bebáis, sea que hagáis algo, se podría traducir también lo que sea. Haced todas las cosas para gloria de Dios. Haceos sin tropiezo, así a judíos, a gentiles, como a gentiles y a la iglesia de Dios. Así como también yo en todas las cosas agrado a todos, no buscando lo beneficioso para mí, sino lo de los muchos, para que sean salvados. Haceos imitadores de mí, así como yo también de Cristo. Bueno, algunas pinceladas, porque no hay tiempo para más, pero versículo 23. El apóstol muestra los límites de la libertad en Cristo. Lo que ayuda y lo que edifica. Lo otro, fuera. No hay blanco o negro. No es cuestión de hasta dónde puedo llegar. Pero esto ¿lo puedo hacer o no puedo? Os voy a poner una ilustración mía, porque quiero meterme con nadie. Cuando yo era adolescente, llegaba a mis padres, cuando algo era dudoso de lo que se hacía en la iglesia, llegaba a mis padres y les preguntaba, ¿puedo participar? Y especialmente mi padre me decía, ¿puedes? ¿Qué te parece? No. Si puedo, te pregunto. No. Y yo te digo, ¿puedes? Esa era siempre la confrontación. Mi padre, no. ¿Qué crees tú? ¿Esto es lo que el Señor quiere de ti?
Y yo quería la autorización de mi padre. O sea, ¿estaba bien o mal? No es esta la cuestión. ¿Es lo que debo delante del Señor o no? Si no es lo que debo, es malo, aunque sea bueno. Todo es lícito. Se entiende todo lo que es correcto, claro. Dice, todo es lícito, y repite Pablo, todo es lícito. Pero no todo ayuda. No todo ayuda al hermano. Bueno, una observación en cuanto al sentido de la palabra, porque a veces la traducción dificulta. Traducimos, bueno, del hebreo tengo la frustración que no conozco hebreo y no sé si todavía estoy a tiempo, pero bueno. Pero el griego sucede, o otras lenguas sucede lo mismo. Hay una palabra que tiene vamos a decir, un perfil, un sentido, y tienes que traducir con una palabra en el otro idioma. Pero la palabra del otro idioma no expresa toda la idea que expresa la palabra original. Y entonces nos quedamos con una, aplicamos esa dirección de la palabra traducida y nos quedamos tan anchos, ¿no? Bien, la palabra ayudar tiene la idea de reunir, de aportar, de aglutinar, de acercar. ¿Veis? Claro, sí, es ayuda. Sí, pero es más que ayuda. Entonces, ¿no tiene esa dirección? ¿Es lícito? Sí. Pero no ejerce el propósito para que estamos formando parte del cuerpo. Entonces, yo quiero hacerlo porque es correcto, estoy obrando con mi mente carnal, no con la de Cristo. Porque Cristo, si no hubiera ido a morir en la cruz, Él estaba obrando correctamente, no hacía ningún mal. Pero lo que se necesitaba para reunir el cuerpo de Cristo era que Cristo muriera. Y esto es lo que hizo. Él es nuestro maestro, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra meta. Y lo hizo voluntariamente. El Padre no le obligó. ¿Le veis ahí en Getsemaní? Está clamando al Padre y luego dice, hágase tu voluntad. Voluntaria y libremente. La libertad del creyente es esta. No para hacer lo que le da la gana a la carne de uno, sino lo que es usado para ayudar al cuerpo de Cristo. Y ayuda al cuerpo de Cristo, si yo soy uña, no me puedo colocar en el ojo, porque entonces lo que estoy haciendo es dañando. Bien, y luego la otra dice, lo que edifica, lo que funda, lo que estimula, lo que sirve para el desarrollo de esa, no olvidemos que Pablo en 3:9 presenta a la iglesia como esa labranza de Dios en medio de la ciudad de Corinto, como el edificio. Entonces, lo que edifica, lo que funda, lo que estimula, para adelanto de la iglesia a través de cada hermano y cada miembro de los que forman parte. Dicho esto en el versículo 23, en el 24, señala el camino que nos es absolutamente vetado, la búsqueda de lo de uno mismo. Absolutamente vetado. No puedo buscar lo que es mío. Como hemos leído, dice, ninguno busque lo de sí mismo. Esta sería una traducción literal. Sino lo del otro. Esto es lo contrario a lo que hace nuestra carne. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, letra a letra. Así está escrito, además en un texto claro que no tiene ninguna discusión de ninguna clase. Así que, como el camino obligado para todo miembro del cuerpo de Cristo es la búsqueda del bien del otro. El cuerpo, en el ejercicio de todos sus miembros funcionando, es esto. Cada miembro es ayuda para los que están pegados a él. Como muestra el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ¿qué hace Dios con nosotros? Dice 8:28, y este es un texto que me sorprendió hace ya algún tiempo. Sabéis que comparto Romanos en Puebla y estudiando este texto me sorprendió. Porque decimos, todas las cosas ayudan a bien. No dice esto el texto. Dice, sabemos que a los que Dios aman, es decir, los que viven amando a Dios, todas las cosas
Y aquí no dice les ayudan en plural, sino en singular. Dios está obrando juntamente para bien esas cosas. A los que viven amando a Dios. Amando a Dios es rindiéndose al Señor y viviendo para Él. Y Dios, yo diría, no es que Dios tenga que hacer una maniobra especial, sino que en el plan y en el diseño de Dios, cuando cada miembro está en su lugar, posicionado adecuadamente, cuando yo abro el grifo y tengo el embudo metido en el agujero de la botella y abro el grifo y lo tengo ahí debajo del grifo, no tengo que hacer nada especial. El agua fluye hacia dentro de la botella con naturalidad. Ahora, si yo tengo grifo o abro la botella sin el embudo, el grifo sin el embudo, ¿qué sucede con el agua? Que entra un poco y todo lo demás se desparrama, que es lo que muchas veces sucede en nuestra vida cristiana, ¿no? Pero eso solo podemos percibirlo desde la mente de Cristo, que nos ha sido dada por su Espíritu. Y si no miramos, permíteme que lo diga así, somos miopes, y si no miramos con las gafas del Espíritu, no lo vemos mal, no acertamos, desajustamos al plan y a la voluntad de Dios. Bueno, la conciencia es liberada solamente por la luz de la mente de Cristo, no hay otra manera. No hay otra manera de ver, no hay otra manera de podernos ubicar conforme al Señor. Y entonces esto lo vamos a pasar rápidamente, los versículos 25 a 27, cuando algunos tenían manías procedentes del judaísmo por comer ciertas carnes y esto ha sido sacrificado a los ídolos. Y sabemos, dice Pablo en el capítulo 9, sabemos que el ídolo nada es. Así que mira, lo que venden en la carnicería, tú tranquilo, compra, no hay problema. No te preocupes por eso. Tú haz lo que debes hacer en conciencia delante del Señor y ya está. Ahora bien, ¿qué sucede? Incluso si algún incrédulo te invita, no empieces a hurgar a ver de dónde has sacado lo que pone en la mesa. Si quieres ir, la libertad, ¿eh? Si quieres ir, vas. Y ya está. Pero la conciencia liberada tiene límites. Y dice, versículo 28, pero si alguien os dijera, ojo, esto es sacrificado a ídolo. No te está diciendo, oye, no te está acusando, no. Te avisa, esto es sacrificado a ídolo. Dice, no comáis. Por causa de aquel que lo ha declarado y por motivo de la conciencia. Y dice, en el 29, al principio del 29, conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. El cuidado de mi hermano. No dice, no, mira, este es un hermano débil que no entiende bien la doctrina y entonces lo has de coger a un lado y decir, mira, es que estás ignorando, hermano. Tú no sabes esto y tal y cual. Y bueno, pues, pero esto, no. La conciencia del hermano. Al hermano esto le ataja, le afecta en su conciencia y tú no la vas a dañar sin ningún tipo de contemplación. Otra cosa es que cuando tú has tomado esta posición de abstenerte por la conciencia del hermano, quizá, no de inmediato, pero quizá con el tiempo, más o menos, el Señor te dará la oportunidad de acercarte al hermano en el momento oportuno que el Señor provea para poder ayudarle en abundar en el conocimiento de la Escritura. Pero esto está así. La conciencia dice, no la tuya, sino la del otro. Si eres fuerte, asume la debilidad de tu hermano. ¿Te consideras fuerte? Asume la debilidad del hermano. Para eso estamos los fuertes. ¿Te consideras, si eres débil, te ayudará ver a tu hermano que le complace buscar tu bien? Y entonces esto facilitará la relación de la comunión cristiana entre los hermanos. Todos somos muy sabios cuando buscamos nuestro interés, nuestro bien, y todos
tendemos a rechazar la opinión del otro, sobre todo si es contraria a la nuestra. Porque en realidad es porque creemos lo que creemos, porque creemos que es lo cierto. Si no, no lo creeríamos, ¿no? Pero la palabra muestra otra dimensión, que es la dimensión de la comunión cristiana, en esa mente de Cristo. Cristo no estuvo atajando en su ministerio terrenal. ¿A quién atajaba? Permitidme que lo diga así. A los listos, entre comillas. A los que querían saberlo todo. A los que pensaban que vivían en santidad, porque respetaban una serie de reglas. A estos sí, los deja en ridículo público. Pero a los demás no les humilla. Les va encendiendo la luz para que empiecen a ver y le puedan seguir. Bien, esto también quería comentar, en el versículo 30 hay dos preguntas que suelen malinterpretarse. Dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué soy censurado por aquello de que doy gracias? Es decir, ¿quién es el hermano para que me censure? No. Esa pregunta no significa esto. Esa pregunta no significa esto. Lo que está planteando es la realidad de Pablo y de cualquier creyente. Sé que no procede de los hombres ni de los ídolos, pues todo procede de Él. Y por ello lo agradezco todo, pues lo concede Él y así lo hago y recibo los alimentos. Entonces, ¿por qué soy censurado? Es fácil pensar esto. ¿Por qué dejar que otro condicione mi libertad? Es que es un necio, es que es un ignorante, es que no sabe nada y condiciona mi vida. O condiciona la vida de la iglesia, por decir algo. Si el Señor me lo ha puesto delante y yo le he dado gracias con sinceridad por la comida, ¿por qué dejarlo? Simplemente porque otro piensa que me estoy equivocando. Pero esta no es, repito, esta no es la idea del texto. En el texto, en el versículo 30, dice, ¿por qué soy censurado por aquello que doy gracias? Yo doy gracias y entonces con mi acción fomento la censura de mi hermano, sabiendo que a él le daña. ¿Por qué? He de realizar algo que cree censura en la vida de la comunión. Si doy gracias, pues doy gracias, tomo en conciencia, tomo en mente la conciencia de mi hermano y doy gracias al Señor que aún así me puedo abstener. Sería un poco la idea de este pasaje. ¿O por qué soy censurado, no? Pues, ¿por qué soy censurado? ¿Por qué no lo dejo? Como veíamos antes. ¿Por qué no decido soportar el agravio? Y sentirme gozoso cuando Cristo estaba en la cruz y le estaban machacando. Jesús dice, Padre, perdónalos. Lo hacen en ignorancia. Pablo estaba ahí en el martirio de Esteban. Y luego dice Pablo, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Me faltaba conocimiento de la fe. Y el Señor tuvo misericordia de mí, dice el apóstol Pablo. Y la última parte, somos llamados a hacer en libertad y a hacernos en libertad. Versículo 31. Así pues, haced todas las cosas para gloria de Dios. La conclusión a todo lo enseñado en los versículos 23 a 30 es que estemos obrando junto al Señor para el bien del otro. A veces he escuchado, no hace muchos días escuchaba un devocional. No me gusta escuchar cosas por internet de nadie. Prefiero leer la Escritura y meditarla. Pero lo escuchaba juntamente con Gloria y hablaba de el ayudar a los demás, el servir a los demás. Y esto está muy bien. Pero el objetivo
Jamás pueden ser los demás. Es Dios. Y el propósito de Dios y la gloria de Dios. Porque la iglesia ha sido diseñada para glorificar a Dios, para nada más. Este es el propósito de Dios para la iglesia de Cristo y para cada iglesia local. Entonces, dice, haced todas las cosas, todas, y todas son todas sin ninguna clase de exclusión, para gloria de Dios. Bien, entonces tenemos que obrar para el bien del otro, pero no desde nuestra mente carnal, sino la mente de Cristo. Esto significa estar continuamente crucificando la carne con Cristo para que no sea yo, sino Él, quien mueva mis intenciones. Bueno, recordemos lo de la labranza, que la iglesia local es una labranza en este lugar donde está ubicada para que la gloria de Dios manifieste su gloria a través de la iglesia local. La gloria de Dios es la meta. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagáis, en palabra o en obra, todas las cosas en nombre del Señor Jesús, como si fuéramos Él, identificados con Él. No tenemos otra opción. En nuestros días, me sorprende un poco. Esta mañana, incluso en el tiempo de Buenas Noticias en televisión, se habla de nuestra relación con Jesús. Pero Jesús está en gloria. Y nuestra relación con Dios, en Cristo, por su Espíritu, es espiritual. La mente de Cristo por su Espíritu en nosotros. Y es una comunión espiritual, que la tendremos física cuando seamos reunidos con Él. Pero ahora es espiritual. Y entonces, nuestra oración, nuestro hacer, nuestro hablar, nuestro pensar, tiene que ser en esa identidad con Cristo, espiritual. La mente de Cristo operando en nosotros, identificados con el Señor. Lo encontramos escrito en la palabra de Dios. Las Escrituras nos hablan de esto. ¿Cuál era el propósito de Cristo? ¿Cuál era el objetivo de Cristo? ¿Cuál era la enseñanza de Cristo? Siempre para la gloria del Padre, siempre buscando la dirección del Padre, siempre en unión con el Padre, hasta el punto que dice Cristo, que no dice ni una sola palabra que no le haya sido dado por el Padre. Bueno, tenemos que buscar esa excelencia cada vez más en nuestras vidas, porque es la única manera en que Dios pueda ser glorificado. Pero no somos llamados solamente a hacer, sino a hacernos. Ya sé que en la mayoría de traducciones castellanas pone sed. En un sentido, somos. Hemos visto los hermanos en Corinto, santos, pero viviendo por la carne. Bueno, haceos. ¿Sería más exacta la idea de la palabra? Haceos. Haceos como sois, vamos a decirlo así. Hacernos voluntariamente conforme a Cristo, a su mente, por su Espíritu que está en nosotros. Y dice dos haceres en los versículos 32, 33 y 11:1. Haceos sin tropiezo. ¿Os acordáis que al principio os he dicho, recordad esta palabra, ¿no? Tropezadero para los judíos. Pues haceros sin tropiezo. En la iglesia local, y supongo que en esta también, hay hermanos de diferentes procedencias. Y esas procedencias nos acarrean mochilas que todos llevamos puestas. Y a mí no me gusta el pecado de los demás. Pero a cada uno de vosotros seguro que si lo veis no os gusta mi pecado, mi tendencia pecaminosa. Porque el pecado es feo. Lo que sucede que cada uno asumimos nuestro pecado como menor o como menos grave. Y entonces lo llevamos en nuestra mochila y nos quedamos tan contentos. Haceos sin tropiezo. Hay que quitar todo aquello. La idea es de poner una trampa. Haceos sin trampa,
sin trampa ni cartón, se dice en castellano, ¿no? Bien, pues haceos sin tropiezo. Y esto, dice Pablo, menciona 3 clases de tropiezos, ¿no? A judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Es curioso, ¿no? Porque la iglesia es gentil, aunque hayan judíos. La esposa gentil, como en los patriarcas de antaño, es la iglesia de Cristo, ¿no? Pero los judíos tienen acceso también a esto, aunque en su día el Señor establecerá todo el cumplimiento de las promesas que están escritas. Pero dice, haceos sin tropiezo, así a judíos. ¿Y cuál podía ser el tropiezo que recibiría un judío? Pues que el judío quería respetar todas las leyes del Antiguo Testamento. Y bien, hay 2 maneras de respetar las leyes, vamos a decirlo así, por una debilidad de comprensión, pero sabiendo que uno es convertido, un judío convertido, todas las leyes miran a Cristo y las quiere recordar, porque tiene necesidad en su fuero interno de mantener eso que Dios ordenó en su día. No entiende bien todo y quiere respetarlo. Y yo le puedo maltratar diciendo, hermano, eres un niño en la fe, no entiendes nada todavía, ¿vale? Tropiezo. Pero si el hermano mira a Cristo, no va a importar. Él va a ir creciendo y va a ir viendo. Ahora bien, también tropiezo, dice, como a gentiles. ¿Y quién puede ser tropiezo a los gentiles? Pues solamente uno, porque si hay judíos y gentiles, pues los que pueden ser tropiezo a los gentiles son los judíos. ¿Qué? Es decir, yo respeto estas leyes y las impongo a los demás para que las cumplan. No, hermano. No, hermano. Tú en tu conciencia necesitas respetarlas y no son contrarias a las Escrituras. Adelante, hermano. Siéntete confortable en el Señor. Ahora, el gentil al Señor, y esto está escrito en Hechos 15, dice, no les vamos a imponer todas estas cosas. Dice, los apóstoles, los ancianos, la iglesia, todos. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Bien, no les vamos a imponer. Pues no les vamos a imponer. No seas tropiezo a los gentiles. Y a la iglesia de Dios. Pero esta es otra. ¿Son gentiles o judíos? Son la iglesia de Dios. Y a la iglesia de Dios el tropiezo, y esto es un tropiezo que existe bastante en nuestros días, es banalizar la Escritura. Bueno, somos libres en Cristo, no hay mujer ni hombre ni mujer, ni varón, ni esclavo ni libre, ni esto es jauja. Aquí, como decía un hermano que ya está con el Señor, viva la Pepa. La Pepa era una constitución de hace muchos años. Bien, no, esto no es. Pero podemos ser tropiezo a la iglesia del Señor, banalizando aquellas cosas que Dios ha dejado escritas. Bueno, esto no tiene importancia. Perdona, ¿está escrito? El Espíritu Santo, lo digo mal, pero me entenderéis, ¿se ha molestado a ordenar que esto se escribiera? Esto es importante. Esto viene desde el cielo para nosotros. No podemos decir que no tiene importancia. Entonces, ¿qué sucede? Los que tenemos más edad hemos visto un declive moral en la iglesia del Señor de forma general. De manera que poco a poco se van aceptando cosas que Dios directamente prohíbe como, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues tampoco, no pasa nada. O cosas de estas, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? El cuerpo de Cristo no solamente no refleja la gloria de Dios, sino que va enfermando, y le suceden toda clase de males que luego no podemos combatir, porque la mente carnal no puede resolver los problemas espirituales. Los resuelve el Señor en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, pues, versículo 33, así como yo en todas las cosas agrado a todos, no buscando lo beneficioso para mí, sino de los muchos, para que sean salvados. Quisiera hacer también una observación en cuanto a esto. La palabra que parece que siempre leemos en nuestras traducciones, salvación y salvados, la palabra soteros, significa esto, pero tiene otros matices también. Y matices como pueden ser preservados del peligro, conservados sanos y salvos, protegidos. Esto me dice más.
a los que el Señor ha salvado, nosotros, con la mente de Cristo, trabajamos a su favor para que esta salvación vaya siendo efectiva y activa en sus vidas y lo que llamamos santificación se vaya produciendo. ¿Veis? Es lo contrario. La mente carnal opera lo contrario de la mente de Cristo. Es decir, está en oposición. La carne lucha contra el espíritu. Por esto no tiene otro lugar que estar crucificada. Bien, finalmente en el capítulo 11, versículo 1 dice: haceos imitadores de mí, así como yo también de Cristo. Y os voy a leer un versículo que quizá la traducción no es exacta, como la tenéis en vuestras Biblias, pero que lo capté porque dije, da una idea fuerte. Filipenses 4:13, lo conocemos todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está bien, ¿eh? Bien traducido, bien. Pero leemos así: para todas las cosas tengo fuerza en el Cristo que me apodera. Telita. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, yo estoy bajo la dirección y el poder del Señor y Él ejerce toda su fuerza en mí, cuán poderoso gigante. Pero eso hay ejemplos también en el Antiguo Testamento, ¿eh? David era un chaval y viendo los escuadrones de Dios, del pueblo de Israel, humillados y viendo la humillación de Dios a través de los escuadrones de Israel, David dice: ese incircunciso, vengo a ti en el poder del Dios de los ejércitos. No es que estemos llamados a vencer gigantes, pero espiritualmente sí. Nuestra impotencia, las más de las veces, se debe a que actuamos con nuestra mente carnal, razonamos con nuestra mente carnal y nos conformamos a nuestra mente carnal teniendo todos los recursos del Espíritu. Termino, porque me gustaría compartir muchas cosas, pero termino con dos cuestiones. El Hijo de Dios se hizo hombre, tomando el Rey. Dios, Rey, Señor, tomando forma de siervo, asumiendo su función de esclavo para salvar. Dándonos ejemplo. Lo que nos demanda el Señor a nosotros no es nuestra libertad personal, sino la libertad de tomar la decisión de someternos al Señor y a su servicio para santidad en la Iglesia y para el mundo. Bueno, Romanos 15, los primeros 5 versículos hablan de esto. Los podéis leer en vuestras casas. Y concluimos recordando que Dios nos ha dado la mente de Cristo no para que flotemos en los aires siderales y para que nos sentamos muy satisfechos y muy contentos, porque acá en la tierra, lo dijo Jesús a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Las cosas os van a venir de espalda y vais a tener que luchar, y no poco. Sangre, sudor y lágrimas. Esto lo dijo un político, pero algo de esto vemos en la palabra de Dios acerca de nuestras vidas. La victoria se obtiene luchando. El que no lucha, no vence. Y Cristo luchó en la cruz dando su vida, entregando su vida por nosotros, y nosotros somos llamados a vivir con esa mente de Cristo. Estamos llamados a vivir entregando toda la carne en el asador. Cuando subo a Puebla, estamos en Romanos 14 y cada vez que subo les recuerdo. Recordad, hermanos, empezamos en el capítulo 12, versículo 1. Y todo, a partir de ahí, va seguido. Y en el capítulo 12, versículo 1, hay un altar encendido. Y Dios dice, vuestros cuerpos sobre el altar.
que arde. Y Dios se complace con vuestras cenizas. Holocausto, del todo quemado, no un poco, no mucho, del todo quemado, holocausto, sobre el altar. Este es nuestro culto. Esta es nuestra posición. Y entonces, en esta posición, todo para la gloria de Dios. Desde esta posición, desde el altar, con la mente de Cristo, estamos entregando en el altar, Él en el altar de la cruz, nosotros en el altar del holocausto. Es lo mismo. Son diferentes manifestaciones, diferentes figuras de la misma realidad, ¿no? Todo para la gloria de Dios. ¿Y en qué consiste todo? Todo en nosotros. No lo que hacemos. No. Lo que, vamos a decirlo así, lo que nos hacemos sin tropiezo, eliminando todo aquello que pueda ser un tropiezo para el que tengo al lado, y imitadores de Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Lo ha explicado, lo podéis leer en estos textos. ¿Qué hacía Pablo? Buscando siempre el bien de los otros. No buscando lo suyo, sino lo de los otros. He olvidado decir una cosa que es muy importante. Si creo en el Señor, de mi bien se ocupa el Señor. Si yo me ocupo de mi bien para mí, es que no creo que el Señor obra para mi bien. Es incredulidad. En la medida que más busco mi bien, más se manifiesta mi incredulidad. Que todos la llevamos, porque llevamos la carne. No es una acusación, pero sí es una reflexión para que nos ubiquemos donde estamos. En la medida que yo confío en el Señor, Él busca mi bien, Él se ocupa de mi bien y me usa a mí para el bien de los otros, porque también se ocupa del bien de los otros, pero para el bien de los otros me tiene a mí. Y para el bien mío tiene a los demás. Si los demás son infieles, el Señor permanece fiel. Él se va a ocupar de mí, aunque los hermanos fallen. Él va a tener cuidado de mí, aunque los hermanos no lo tengan. Aunque sean infieles, no pasa nada. Sufro el agravio. Decido sufrir el agravio, porque el Señor está por nosotros. Y entonces, de la misma manera que Pablo dice, todos, en 2 Timoteo, todos los de Asia me dejaron. Es fuerte, ¿eh? Amando más este mundo. No dice que dejaron al Señor. Abandonaron esta responsabilidad en la comunión del cuerpo respecto de Pablo, el ministro del Señor para los gentiles. Dice, pero el Señor estuvo conmigo. Pues gracias al Señor. Que el Señor nos ayude y os ayude a tener esta visión en Cristo, de que nuestra vida es Cristo, que de nuestro bien se ocupa Cristo y tenemos 3 haceres. El hacer para la gloria de Dios en nosotros, eliminando toda clase de tropiezo y también mirando a Cristo y a Pablo como imitador de Cristo. Pablo nos enseña, Cristo es Cristo. Decimos, pues Pablo no es Cristo. Pablo es un hermano en la fe que el Señor lo usó como apóstol para la iglesia. Pero Pablo es un discípulo de Cristo, como nosotros. Y dice, sed imitadores, haceos imitadores míos. Procurad imitarme. Hermanos, olvidad, hay millones de maestros en el mundo que en su mayoría actúan por su mente carnal. Pero Pablo no, y lo tenemos ahí en la Escritura. Clarito, clarito. El ejemplo del apóstol Pablo. Para hacernos imitadores suyos como de Cristo. Pues que el Señor os ayude y os bendiga. Y a mí también.